Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a mirar la clase 18 que tiene que ver con la regla de la cadena y las derivadas de las funciones trigonométricas. Y esta clase de hoy hace parte pues, todavía del parcial número 3. O sea, lo que damos hasta hoy se evalúa en el parcial número 3. Entonces, en este momento les estoy compartiendo el tablerito y vamos a iniciar con la teoría pues, de la regla de la cadena. Todos hasta el momento hemos visto eh, la derivada de siempre aplicamos la derivada de la potencia de x. Es decir, ya todos sabemos manejar que la derivada de la función potencia de x a la n, con respecto a la variable x, pues todos sabemos que simplemente es, bajamos el exponente y como múltiplo, a multiplicar, y al exponente de la x le restamos 1. Eso lo vimos pues en la teoría. Y mirando un ejemplito pues de lo que hicimos en ese momento era, por ejemplo, si yo tengo y igual a x a la 4, potencia de x, entonces simplemente y'. Entonces recordemos que bajamos el exponente como múltiplo y a la potencia de x le restamos al exponente una unidad. Entonces nos quedaba que y' es 4x al cubo. Pero entonces vuelvo y repito, eso es cuando derivamos la potencia de x, o sea, un solo término. Y hoy vamos a ver la regla de la cadena, que tiene que ver generalmente cuando tenemos, por ejemplo, una función compuesta. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un trinomio elevado a una potencia, todo el trinomio completo elevado a una potencia, entonces ahí para derivarlo tenemos que aplicar la derivada de la regla de la cadena. Entonces, básicamente la regla de la cadena tenemos dos formulitas. La primera que vamos a mirar es la regla, ojo, de potencias para funciones, diferente a esta. Esta era potencia para potencias de x, pero para los términos. Esta es para funciones. Entonces dice aquí, si n es cualquier número real, o sea, es un exponente, y u, mire que u es igual a g de x, es diferenciable, o sea que cumple que tiene derivada, o sea que es continua, no presenta un pico y no presenta una pendiente indeterminada como lo genera una recta tangente vertical en x. Entonces, observen acá la derivada de la función compuesta, aquí, g de x elevado a una potencia n. Recuerda que g de x me representa pues una función. Entonces simplemente es parecida a esta. Bajamos el exponente como múltiplo de la misma función y le restamos 1 al exponente. Y lo multiplicamos por la derivada g' de x, o sea, la derivada interna de la función. Entonces prácticamente vamos como a dejar muy claro acá que este g de x me representa la función. Son una función elevada a una potencia. Entonces dice que desde aquí hasta acá es la derivada externa, que es lo que vamos a manejar ahorita. Derivada externa. Y se multiplica, entonces este g' de x, lo que llamamos la derivada interna. Entonces la regla de la cadena es la derivada desde la más externa hasta la más interna, porque yo puedo tener varias cadenas dentro de una misma función compuesta. Entonces, vuelvo y repito, nos están diciendo que este g de x es lo que vamos a llamar u. U va a ser g de x, la que está pues adentro. Y hay otra forma equivalente, esto es muy importante saberlo, hay otra forma equivalente que es equivalente pues a esta de anterior, es que cuando yo tengo, lo que yo le explicaba aquí, esta es potencia de x y esta es derivada de una potencia de función. Ojo, potencia de función u a la n. Entonces mire que bajo el exponente como múltiplo a la función, al exponente le resto una unidad y lo multiplico por la derivada interna. Vuelvo y repito, es equivalente. Yo generalmente me aprendí esta,
para mí es esta la que yo me aprendo. Entonces, derivada externa. Y esta es la derivada interna. Entonces vamos a explicar cómo esa teoría con un ejercicio. Entonces, dice, encontrar la derivada de las funciones que se presentan a continuación. ¿Sí? Entonces, estas son pues del taller. Entonces tenemos, por ejemplo, que y es igual x menos 1 sobre x al cuadrado elevado al cubo. ¿Sí? Entonces, prácticamente, lo que nos está diciendo la regla de la cadena es que, mire que este es un binomio. Esta es una función, la vamos a llamar u. Entonces, esto es como si tuviéramos u elevado a la 3. Entonces, uno generalmente, voy a subirla para acá, voy a partir esto para hacerlo por acá más clarito. Que lo que nos están diciendo es, como nosotros vamos a necesitar la derivada interna, entonces nosotros decimos lo siguiente. Entonces sería, es como si tuviéramos que y es igual a u al cubo. Entonces, y' va a ser igual a. Entonces, bajamos el 3. Vamos a colocar por aquí como la reglita aquí. Y', ¿cómo lo vamos a hacer? Es, bajamos n por u, n menos 1, y lo vamos a multiplicar por du de x. ¿Sí? Que ese du de x es lo que llamamos la derivada interna, que ahorita la vamos a hacer aparte. Entonces, esta derivada externa. Primero la externa y luego la más interna. Y esta es la derivada interna. Entonces, y igual u a la 3. Esta u la ponemos por acá. Para nosotros, u representa en este momento x menos 1 sobre x a la 2, que ahorita la derivamos. X al cuadrado. Bueno, entonces, vamos a empezar a derivar. Y'. Entonces, bajamos el exponente 3 a multiplicar, y al exponente de la u, entonces le vamos a restar una unidad, o sea que queda al cuadrado por la derivada de u con respecto a x, ¿sí? Entonces, y', ¿cómo va a ser? Entonces es 3. Reemplazamos la u original. ¿Quién es la u? La u es x menos 1 sobre x al cuadrado, pero ya no ir al cubo, sino al cuadrado, porque le restamos una unidad. Entonces vamos a multiplicar por la derivada interna, que es la que nos falta. Entonces la vamos a hacer por acá afuera. Entonces recuerda que cuando yo voy a derivar esto, ¿quién me dice cuál es la derivada de x? 1. 1. Entonces, u', o recuerda que esto es lo mismo que tener du de x, es lo mismo. Entonces la derivada de x es 1. ¿Y cuál es la derivada de menos 1 sobre x al cuadrado? Que lo vimos en la clase anterior. Recuerda que hay estudiantes que hacen esto como un cociente, entonces se demoran más tiempo. Y en la clase anterior vimos que el libro, el texto guía de cálculo diferencial, dice que esta x que está como exponente positivo, yo la puedo poner como 1 por x a la menos 2, ¿cierto? Para poderlo derivar más fácil. Entonces la derivada de menos 1 por x a la menos 2, entonces sería menos 1 bajo el exponente a multiplicar. Y al exponente de la x le resto 1. Entonces me queda que u' es, o de u de x, pues que es lo mismo, es 1, aquí multiplico menos 1 por menos 2, entonces me da más 2
x a la menos 3. Pero como no puedo dejar exponentes negativos, entonces esto es igual a 1 más 2 sobre x al cubo. Recuerde que decíamos que cuando tenemos dividido x al cuadrado, al derivar, se va antes aumentando, se va incrementando y los signos se van intercalando. O sea, aquí es menos, aquí aparece más. Y a la otra derivada ya aparece menos y aquí ya subiendo x a la 4. Eso pues lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, este de u de x, esta partecita es la que tenemos acá. Entonces simplemente la pegamos aquí. Entonces quedaría por 1 más 2 sobre x al cubo. Y quedó lista la derivada de esa función aplicando la regla de la cadena. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud o alguna duda acerca del ejercicio. Porque recuerde que en el examen parcial número 3 les van a preguntar es con la regla de la cadena, aplicando todas las reglas. Profe, pero espéreme. Esta y'x b igual 3 sería la solución ya de eso. O sea, la y' como tal es todo esto. Donde esto es la derivada externa. Es la derivada externa. Y esta es la derivada interna. Por eso, profe, entonces quedaría así o se solucionaría, no sé. No, ya está listo porque es que esto está expresado, está factorizado. Entonces, todo se está multiplicando. 3 por este binomio está elevado al cuadrado, por este otro binomio que está elevado a la 1. Ya está factorizado. ¿Qué más le voy a hacer? Si usted Ah, piensa ser distributiva, pues va a perder el año ahí, porque ahí se queda media hora haciendo eso. O sea, la inicial, mire que está factorizada. Este binomio está repetido 3 veces. Y aquí el resultado ya está todo factorizado. Hasta ahí llega. Que usted haga otra cosa diferente es otra cosa pues, distinta. Hay estudiantes que los ve uno, estudiantes que no vienen a clase, no sé, hay estudiantes que hacen es esto. Ah, Y', el profesor nos enseñó, bajo el 3 al cuadrado por la derivada interna. Entonces la derivada interna es 1 más 2x al cubo. Entonces ahí hemos llegado a 1 y les chanta al 0, porque esto está malo. La regla de la cadena no es así. ¿Sí? La regla de la cadena es la derivada externa por la derivada interna. No al mismo tiempo todo. Hay estudiantes que hacen esto, son vicios que traen que no sé de dónde lo aprendieron, pero hacen eso. Entonces vamos a mirar otro ejercicio. Este ejercicio, por ejemplo, es una función compuesta, un polinomio dentro de una raíz cuadrada. Y recuerde que no tenemos reglas de derivación para derivar radicales. Entonces aquí estamos obligados a convertir ese radical en un exponente fraccionario a la u medio. Entonces, yo quiero que alguien se atreva a hacer la derivada simultáneamente. O sea, haga de cuenta que esto es la u, como si tuviéramos u a la u medio. Entonces vamos a hacer como si estuviéramos un examen que hay que hacerlo de una. Eso no, pues hacerlo por pedacitos pues se demora mucho. Entonces, ¿cómo quedaría y'? Recuerden que y' con regla de la cadena es baja el exponente, le resta 1 al exponente de la función y hace la derivada interna. Es como alguien que me vaya dictando cómo queda. Profe, un medio que multiplica a todo el polinomio. Sí, igualito, correcto, excelente. Sí. Igualito. Y esto, el menos 1, al exponente 1 menos 1. Un medio menos 1, por, sí, por. Hágame la derivada interna de una vez.
Profe, ahí me perdí un poco. No, la derivada interna, derívemelo de adentro. Esto es lo de pues, adentro, listo, es lo que llamamos U. Listo, entonces perfecto. Entonces, 2 que multiplica. Sí, no, pero de una vez, hágamela de una vez. Bueno, 2 por 3, 6. X a ya, 2 menos 1. Listo. 1 por 4. X a la menos 1 menos 1. Listo. Y ya esa es una constante. Sí, Correcto. ya. Entonces así estable. Ya simplemente es que pulirla. ¿Qué le vamos a pulir? Ojo aquí. Entonces tenemos 1/2 por 3x al cuadrado menos 4x más 6. Entonces 1/2 menos 1 me queda menos 1/2 por 6x menos 4. Pero en la respuesta no puedo dejar exponentes negativos. Entonces, ¿qué hacemos con ese trinomio que está elevado a un exponente negativo? ¿Qué hacemos con ese trinomio que está elevado a un exponente negativo? Profesor, 1/2 lo bajamos. Menos 1/2 lo bajamos. O sea, el trinomio, bajamos todo el trinomio, pero queda con exponente positivo. Es positivo. Así. ¿Sí quedó claro? Recuerda que exponentes negativos no se permiten. Entonces hay que volverlo positivo. Para volverlo, hay que cambiarlo de posición. Recuerda que cuando teníamos así, a la menos 2 por matemáticas, esto es lo mismo que tener 1 sobre a la 2. Porque en la respuesta no se puede dejar indicado exponentes negativos. Bueno, entonces ahí volvimos a aplicar la regla de la cadena. Vamos a mirar la otra regla de la cadena, o sea, la otra forma, que la trabajó mucho su creador pues, de cálculo diferencial, Leibniz. Entonces, observen acá que ya nos hablan de la composición, F o G, composición. Pero el tratamiento prácticamente es lo mismo. Entonces, para que no nos vamos a confundir, pues vamos a ver la teoría. Entonces dice, si la función f es diferenciable en u igual g de x, mire que es lo mismo que hablamos ahorita. ¿Qué vamos a llamar u? A g de x. Y la función g es diferenciable en x. Entonces, ojo, la composición y igual f o g, mire acá, es diferenciable en x, ¿sí? Y. Entonces, aquí no nos vamos a preocupar porque esta f que está afuera, a esta es la que le vamos a aplicar, digamos, esta es la función externa. Cuando vimos la composición, función externa. Y esta que está aquí adentro es lo que llamo la función interna. Función interna. Y observe que la derivada de la función compuesta es lo mismo. Primero f' o g, ¿cierto? Entonces esta es la derivada externa. Mire que no vamos a tener problemas. Siempre la derivada externa hasta la más interna. Y esta es la derivada de la función que está más interna. Derivada interna. Entonces no cambia. Entonces, ¿qué hizo Leibniz para no confundir? Pues para que no se confundiera los estudiantes de cálculo, es que es parte, dice, como es una función compuesta, sabemos que u es igual a g de x, entonces dice que la derivada de y con respecto a x es igual a de y por du sobre dx. Observen que esta es la derivada externa y se multiplica por la derivada interna. Eso es lo que le agradecemos a Leibniz, padre del cálculo, que nos descomplicó todos. Entonces, simplemente, ¿qué hizo él? Comprobó que tener derivada de y con respecto a x es igual a tener a de y sobre du, o sea, con respecto a u. Y la derivada de u con respecto a x. Entonces, simplemente, ¿qué hizo él? Entonces,
Eso está bueno porque entonces esto se cancela con este por matemáticas. ¿Y qué me queda? De y de x. Entonces yo una derivada la puedo partir en dos. La derivada externa por la derivada interna. O sea que esta formulita prácticamente es la misma anterior. Son dos equivalentes. Entonces dice acá, para comprender la derivada de una composición y igual f o g, podría ser de utilidad considerar a f como la función externa y a u igual g de x como la función interna. Así, entonces dice que, vamos a colocarlo acá, la derivada de la función compuesta es el producto de la derivada de la función externa evaluada en la función interna y la derivada de la función interna evaluada en x. Entonces eso no va a tener pues ningún pierde. Esta es la misma formulita, también es equivalente, hay algunos que lo utilizan así, derivada de la función f de u, la composición, con respecto a x es igual a la f' de u por u'. Este sigue siendo la derivada externa y este sigue siendo la derivada interna. Alguien dirá, ¿y qué es u'? U', recuerde, es derivada de u con respecto a x. Si en un ejercicio le aparece z', entonces ya usted entiende que esto es derivada de z con respecto a x. Siempre con respecto a la letra x. Bueno, entonces ahí vimos pues la otra regla de la cadena, muy similar a la anterior. Y vamos a observar unas precauciones que trae muy interesantes el libro, el texto. Trae unas, como unas precauciones que el estudiante debe tener en cuenta. Y es la siguiente, dice, quizás, yo diría que el más frecuente, uno cuando califica los exámenes es lo que ve. Dice aquí, quizás el error más frecuente es olvidar efectuar la segunda parte de la regla de la cadena. ¿Sí? A saber, la derivada de la función interna. ¿Cierto? La olvidan. Entonces, esto que está picadito acá, yo lo voy a sacar aquí más bien aparte. Pongámoslo por acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los estudiantes, pues no sé por qué razón lo hacen, pero llega y hacen esto. Cometen dos tipos de errores. Entonces, generalmente uno ve esto, y igual, entonces 1 menos x elevado a la 57, como ejemplo que está ahí. Entonces, el error número uno que uno ve y que uno ve pues que lo superan al tiempo, porque aquí en el ITM les dan hasta 5 veces para ganar cálculo diferencial. La quinta vez ya lo tienen que ganar. Entonces, la derivada de y, entonces uno ve esto, y' es igual a baja el exponente, ¿sí? Luego aquí, de lo mismo elevado a la 56, ¿cierto? Entonces, uno tiene que calificar malo, todo esto lo califica uno malo. ¿Por qué? Porque le faltó aquí multiplicar, aquí faltó la derivada interna. Faltó la derivada interna. Otro error muy frecuente, pongámoslo como error número 2. Entonces uno debe hacer esto. Entonces llegué y dice, y' es igual, entonces bajo el exponente de la derivada interna y le resto 1. También lo ve uno, entonces, y le alegan a uno. Vea, profe, esta es la derivada externa. No me diga que no, así le dicen a uno. Lo condicionan a uno y todo. Esta es la derivada externa. Y esta es la derivada interna. Pues ahí están las dos. Entonces les dice uno, no, qué pena, pide segundo calificador, porque eso está malo. Eso está malo. Entonces, vamos a hacerlo como dice realmente la regla. Para tener en cuenta pues la observación. Entonces dice que el ejercicio es y igual 1 menos x
elevado a la 57. Entonces recordemos, aquí hay un binomio entre un parente, entonces vamos a llamar esto U. ¿Y cuándo hay que aplicar la regla? Cuando el exponente de la U es diferente de 1. ¿Sí? Si esto hubiera sido, si el ejercicio hubiera sido así, y igual 1 menos x, pues simplemente derivo normal. Aquí llego y digo, y' es, la derivada de 1 es 0, y la derivada de menos x es 1, entonces la derivada me da menos 1. Pero eso lo hago cuando el exponente aquí es 1. Cuando no es 1, entonces me toca aplicar la regla de la cadena, que es la que vamos a aplicar. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Entonces, y' baja el exponente a multiplicar. La misma función. Al exponente le resta una unidad y multiplica por la derivada interna. Entonces, la derivada de 1 es 0. La derivada de menos x es menos 1. Entonces, ya simplemente la organiza y dice que y' es 57, paréntesis 1 menos x a la 56 por menos 1. Menos 1. Entonces ya lo que sigue simplemente es que cuando todo esto se está multiplicando, cuando yo veo productos, yo puedo mirar que aquí este es un número y lo puedo multiplicar por este otro número. Entonces yo ya puedo decir que la derivada y' es menos 57 por 1 menos x elevado a la 56. Y queda listo el ejercicio. Entonces es muy importante hacer esa claridad porque el mismo libro lo dice, no vaya a cometer este error número 1 ni este error número 2. Hay que ver dónde está la derivada externa y dónde está la derivada interna que se están multiplicando. No todo dentro de una misma función. Vamos a mirar un ejercicio para aplicar las derivadas anteriores. También es del taller. Que nos dice encontrar las derivadas de las funciones que se presentan a continuación. Entonces, de ahí tengo la del ejercicio, digamos f, entonces la función se llama g de t, que es igual. Entonces observen que g de t tiene dos funciones. Podríamos llamar que esta es la función a y esta es la función b. Y ambas funciones están relacionadas con la multiplicación, con la regla del producto, que ya todos conocemos cómo es la regla del producto. Entonces, como veo un radical ahí, estoy viendo un radical, entonces me toca obligatoriamente convertir ese radical en un exponente fraccionario. Entonces, digamos que esto es 2 por t al cubo menos 5 elevado a la u medio por t al cuadrado más 2t al cubo. Y esto no ha cambiado absolutamente nada. Este sigue siendo a, este sigue siendo b. Y recomiendan, porque cuando uno va a calificar un examen parcial, y si es una pregunta de procedimiento, pues resulta que la derivada de una función es única. Entonces, si usted comete un errorcito en una derivada, ya todo está malo, la calificación es 0. Entonces, para poder tener como unas calificaciones, digamos, ¿cómo se dice? Parciales, que me vayan aportando, que vayan sumando, digámoslo así. Entonces, recuerden que yo les he dicho que es conveniente separar, digamos, A. Vamos a separar A. Entonces, A es 2t al cubo menos 5 elevado a la u medio. Y vamos a llamar a b la función t al cuadrado más 2t elevado al cubo. Entonces, en ambas tengo que aplicar la regla de la cadena, porque este exponente es un medio diferente de 1 y este es 3 diferente de 1. Entonces, vamos a aplicar la regla de la cadena de una. Vamos a aplicarla de una. Entonces, A' es A'. Entonces, bajo el exponente
la misma función. Y al exponente le restó 1, entonces me queda menos 1/2 por la derivada interna. De la derivada de 2t al cubo es 6t al cuadrado. Y la derivada de menos 5, pues es 0, la constante. Entonces ya organizándola, entonces me queda que A' sería 6t al cuadrado sobre 2 que multiplica 2t al cubo menos 5 elevado a la 1/2. Recuerde que no podemos dejar exponentes negativos. Y aquí podemos sacar mitad 1, mitad 3. Entonces A', entonces nos queda como 3t al cuadrado dividido 2t al cubo menos 5 elevado a la 1/2. Y vamos a hacer también a B. Vamos a hacerlo, entonces quedaría B'. Y vamos a aplicar la regla de la cadena de una vez. Entonces bajamos el exponente a multiplicar. Y al exponente de la función le vamos a restar una unidad. Entonces queda t al cuadrado más 2t. Como le restamos una unidad, queda al cuadrado. Por la derivada interna de la derivada de t al cuadrado es 2t. Más la derivada, el 2 es una constante, la derivada de t es 1. Entonces queda más 2. Entonces ya B'. Entonces ya nos quedó listo B'. Ya no tenemos que hacerle absolutamente nada más. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es hallar G' de t. Recordemos que la función se llama G. Entonces, G' de t, como es un producto, recuerde que es primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Los llevamos a esta fórmula, cada cosita. Entonces, vamos a colocarla por acá. G' de t. Entonces, la función A. Es la función A, pero la original. Entonces, la original es raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 2t al cubo menos 5. Cerramos raíz cuadrada por B'. Y B' nos dio 3 por paréntesis t al cuadrado más 2t, todo elevado al cuadrado por 2t más 2. Y le sumamos a la función A, o la origen. Entonces, este es, por acá, este es la función A. Desde aquí hasta aquí es B', más, entonces vamos a colocar a B, ¿cierto? Vamos a colocar la función B, la original. De la original simplemente es paréntesis t al cuadrado más 2t elevado al cubo. Esta es la función B. Y lo vamos a multiplicar por A'. Y A', entonces nos dio 3t al cuadrado sobre paréntesis 2t al cubo menos 5 elevado a la 1/2. Entonces ahí estamos multiplicando por, esta es A'. Simplemente es llevarlas ahí. Simplemente las llevamos ahí. Pues uno podría organizar, yo aquí puedo organizar que este 3 vaya adelante. O sea que G', las constantes o los coeficientes van adelante, 3
ese radical queda ahí como está. T al cuadrado más 2t al cuadrado por 2t más 2. Y luego miro qué puedo organizar acá, ¿cierto? Desde aquí hasta aquí, ¿qué puedo organizar? La misma cosa, puedo sacar este 3 adelante, entonces queda más 3 que multiplica t al cuadrado más 2t al cubo. Este t al cuadrado puede ir aquí adelante, pongámoslo aquí, como es un solo término, entonces 3t al cuadrado por ese binomio el cubo. Y desde aquí dividido por 2t al cubo menos 5 a la 1 medio. Entonces observen que lo que yo les decía, en un examen, ¿qué dicen allá? ¿Cómo califiquemos? Dice que haya hecho aparte la derivada de a', que la haya hecho bien. Si ya la tiene bien ahí, ya tiene un porcentaje de esa nota. Si hizo aparte a b y la hizo bien, ya tiene otro porcentaje. Y lo otro que es llevar cada cosita a la fórmula, inclusive simplemente dejarla indicada así. La deja indicada que se vea cada cosita donde está puesta. No tiene que hacer esta parte. Entonces aquí se le abona la otra parte. En cambio, que si hizo todo de una en G' de T, y que le faltó humildad para expresar quién era A o A', quién era B, quién era B', por pereza, y si viene y lo hace aquí de una y se equivoca en una cosita, de una vez me le colocan el 0. Esa es la orden. Para que después no digan, profe, es que yo tenía, ahí se ve que la A está buena, que solamente tenía mala la B'. Entonces, que póngame algo, no, el algo es que la orden es que se coloca 0. Se coloca algo es, si se ve este trabajo, y luego este, para que lo tengan pues presente en todo momento. Y vamos a mirar en la segunda parte de la clase las derivas de las funciones trigonométricas, que particularmente las funciones trigonométricas son funciones compuestas, porque la función trigonométrica y el ángulo, supuestamente el ángulo lo conforma otra función. Por eso decimos que son derivadas de funciones compuestas. Entonces se aplica la regla de la cadena simultáneamente. Entonces vamos a mirar como una estrategia sencilla de aprender las derivadas. Entonces, generalmente, como me las enseñaron a mí, es que inclusive ahí están hechos a propósito se ve pues que la partieron. Entonces, vamos a partir esto. Observen que aquí están separadas. Entonces dice aquí, las funciones trigonométricas, ¿cuáles son? Seno de u, mire que dice que u es igual a g de x. Entonces, seno de u, tangente de u, secante de u, coseno de u, cotangente de u, cosecante de u. Yo generalmente coloco la u entre paréntesis. Mire que hay una separación. Sen y la letra u es cursiva. Eso es un indicativo que ese es el ángulo. Entonces, yo general, a mí me acostumbraron siempre a identificar cuál es el ángulo. Yo generalmente le coloco paréntesis al ángulo. Aquí este sigue siendo el ángulo. Entonces mire que esto tiene una forma especial de aprenderse uno las derivadas de las funciones trigonométricas. Observen que al lado izquierdo están las funciones trigonométricas que no empiezan con co. ¿Quién es? Seno de u, tangente de u y secante de u. De la más sencilla a la que tiene más composición. Y al lado derecho están las que empiezan con co. Coseno, cotangente, cosecante. Están hechas así a propósito. Entonces, observemos.
¿Cuál es la derivada de la función seno de u? Entonces, la función de seno de u es igual a coseno de u. Coseno de u. La derivada de seno de u se convierte en la función coseno de u. Recuerden que esto es el ángulo. Esta u es el ángulo. El ángulo nunca se pierde. Cuando yo derivo una función trigonométrica, seno del ángulo, mire que es igual a coseno del ángulo. O sea, la puntica, lo que yo llamo la puntica del seno o del coseno, nunca se me va a perder, nunca se me va a cambiar, nunca se me va a cancelar, nada, la tengo que respetar. ¿Cierto? Una vez para mí me sorprendió un estudiante que tenía esto. Seno igual, seno de u sobre u. Entonces llegó y canceló esto. Canceló la u y que esto era igual a sen. Pues de una vez 0. Eso no se puede hacer. Entonces, ni en la vida real. Entonces, seno de u, la derivada es coseno de u, por la derivada del ángulo, ojo. Es este du de x, lo que llamamos la derivada del ángulo. O sea, siempre tenemos que derivar el ángulo. Derivada del ángulo. Lo que pasa es que cuando tenemos esto, mire, si yo tengo que y es igual a seno de x, es cuando yo hago la derivada del ángulo, de la derivada de seno es coseno del mismo ángulo, por la derivada del ángulo, de la derivada de x es 1. Entonces simplemente me queda que es la misma coseno de x, porque la derivada de x es 1. Entonces uno sabe que si el ángulo es sencillito, la letra es sencillita, pues la derivada de x ya sabemos pues que es 1. Entonces, seguimos es en la forma como vamos a aprender las funciones trigonométricas. Entonces, al lado izquierdo, seno de u. Entonces es coseno de u por la derivada del ángulo. Observen que coseno está aquí al ladito derecho. Como empieza con co, entonces es menos. Es como si fuera así. Es como si fuera menos 1 por seno de u por la derivada del ángulo. Entonces, o que este menos es un menos 1, el coeficiente es menos 1. Entonces, la derivada de coseno de u es menos seno de u por la derivada del ángulo. ¿Cómo vamos a aprender la derivada de tangente? Ojo, la derivada de tangente, ojo, es la que está debajo. Es secante de u, pero lo elevamos al cuadrado. Entonces, la derivada de tangente de u, secante al cuadrado de u por la derivada del ángulo. Entonces, la derivada de cotangente es la que está debajo y la elevamos al cuadrado. Entonces, como empieza con co, es menos. La derivada de cotangente, entonces es menos cosecante al cuadrado de u por la derivada del ángulo. Y observen la última. La derivada de secante es la misma secante por la derivada de la función anterior, o sea, por tangente. Entonces, la derivada de secante de u es secante de u por tangente de u y por la derivada del ángulo. Lo mismo con cosecante. Entonces, cosecante es la misma cosecante, pero negativa, que empieza con co, menos cosecante por la anterior, que es cotangente de u, por la derivada del ángulo. Entonces, eso es lo que tenemos que aprendernos, esas formulitas. ¿Que esas formulitas de dónde lo sacaron? Eso lo sacaron los matemáticos. ¿Haciendo qué? Haciendo esto, que f' de x es igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. O sea, todas estas formulitas fueron construidas aplicando el límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Y qué manejaban aquí? Todo lo que ustedes vieron por allá en la educación media, que llamaron las identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas. Entonces vamos a mirar como un ejercicio. No sé si hay alguna pregunta para aprenderse las reglas. Pues la mecánica es como fácil. Como ustedes están trabajando en la casa, pues imposible pues que no tengan las formulitas al lado mientras las aprenden. Entonces vamos a mirar ese ejercicio. Dice, encontrar la derivada de las funciones que se presentan a continuación. Entonces, alguien que me diga
si hay que hacer algún arreglo para poderla derivar. O si ve algo raro ahí. Profe, el ángulo, el X sobre 3. El ángulo. ¿Y qué le ve raro el ángulo? Profe, no sé, que debería estar la X sola. No, mire, No. mire. Que Si yo está al tengo... revés. Sí. No, tampoco, no. Si yo tengo X a la 3, esto es tener ¿qué? 1/3 por X. O sea, si yo tengo la X solita sola, seno de X, esto es tener ¿qué? Seno de 1X. Por eso cuando usted deriva la X, le da 1. Pero cuando usted derive aquí la X, entonces ¿cuánto le va a dar esto? Usted tiene, a ver, si usted tiene seno de X tercios, entonces la derivada ¿cómo va a quedar? O sea, esto es como tener seno de 1/3 por X. Entonces, digamos que esta es Y. Entonces, si yo voy a derivar la función seno, ¿cómo queda? ¿Cuál es la derivada de seno? ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno, creo. Coseno del mismo ángulo, o sea, la misma puntica. Acuérdese en la vida real, los senos en la vida real, si no tiene la puntica no es un seno. Entonces, nunca se olvide de que si es seno y pasa a ser coseno, tiene que tener la misma puntica. Ojo, por la derivada del ángulo. ¿Cuál es la derivada del ángulo? Recuerde que por eso lo aprendimos así, seno de U. Esta es seno de U. Entonces, ¿cuál es la derivada del ángulo? Entonces, si este es el ángulo, 1/3 por X, ¿cuál es la derivada de 1/3 por X? Observen que las funciones trigonométricas siempre tenemos que multiplicar por la derivada del ángulo. La derivada del ángulo. Entonces, ¿cuál es la derivada del ángulo? Esta es la derivada externa. Falta la derivada interna. ¿Cuál sería la derivada del ángulo? Si usted tiene que U es igual a X tercios, U', ¿cómo queda la derivada? 1/3 X. No, ¿cómo y X? ¿Por qué? B1. 1. Ay, no. O sea, no es baja el 1 y le resta 1. Entonces esto no es tener 1/3 X a la 0, eso no es 1/3. Por eso yo les digo que separen 1/3 por X. Esto no da X tercio, no es lo mismo. Entonces, ¿qué derivo yo? Esto, la deriva de una constante por una función. La constante permanece y la deriva de X, 1. Entonces, 1/3. 1/3. Pues eso es lo que tienen que aprender, sea ya o sea repitiendo cálculo varias veces. Pues, ¿qué más se va a hacer? Entonces, no se complique cuando estén derivando. Entonces, la pregunta mía es,
¿qué significa este 2 en toda la mitad de la función trigonométrica? Eso es lo que me inquietaría, es ese 2 ahí. ¿Qué hace ese 2 ahí? Entonces, cuando Pitágoras estaba trabajando en las identidades trigonométricas, pues eso es lo que le sucedía a los estudiantes de Pitágoras, y él se enojaba así como yo. Eso es normal. Entonces, simplemente, ¿qué era? Que si él tenía esto, seno de x, y lo tenía, digamos, elevado al cubo, entonces el estudiante lo que hacía era esto, seno de x, y le ponía el cubo, era la x. Entonces, él se enojaba y decía que esto estaba malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que lo que yo les he dicho a ustedes, este es el ángulo. Entonces, el 3 le pertenece a la función seno, o sea, tener seno del ángulo x, todo elevado al cubo. Entonces, por eso Pitágoras lo colocó en toda la mitad. Seno al cubo de x. Entonces, ¿cuál es la función? La función es seno del ángulo x. Y este 3 que está en toda la mitad, acá, elevado al cubo, significa que seno de x está repetido 3 veces. Para nosotros poder derivar esta función, tenemos que convertir que y va a ser igual a seno del ángulo x tercios, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí tengo dos cadenas. Hay que hacer dos cadenas. ¿Por qué? Porque las funciones trigonométricas de por sí ya traen una cadena. El ángulo es una cadena. Y tener acá seno del ángulo x sobre 3 al cuadrado es otra cadena. Es como si esto adentro fuera u al cuadrado. Y el ángulo es otra cadena. Entonces vamos a derivarla. De y' va a ser bajo el 2 de la misma función, seno del ángulo x tercios. Le resto 1 por la derivada interna. La derivada de seno es coseno. Coseno del mismo ángulo. Y cuando yo derivo una función trigonométrica, lo multiplico por la derivada del ángulo. De la derivada de x tercios es 1/3. Cierro. Entonces ya lo que voy a hacer es organizar. Entonces esto sería 2 por seno del ángulo x tercios, todo elevado, 2 menos 1 me da la 1. Pues ahora puedo quitar el corchete, por 1/3 por coseno de x tercio. Entonces ya simplemente puedo multiplicar estos dos números. Como esto está multiplicando, este por este lo multiplico y me queda que y' es 2/3 que multiplica a seno del ángulo x tercios, su ángulo sigue igual, no se pierde, por coseno del mismo ángulo, x tercios. Y ya no tengo nada más que hacer. Esa es la derivada de esa función. Simplemente es que tener precaución con esta parte. ¿Sí? Ustedes vieron por allá una identidad trigonométrica que decía que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, ¿eso daba cuánto? ¿Cuánto da esa identidad? La pitagórica. Bueno, para que todos se fueron a desayunar parece. Entonces sigamos. Entonces vamos a mirar, también lo trae el libro, otro error que también se comete mucho con las derivadas trigonométricas. Vuelvo, repito, la claridad la hace el libro, no el profesor. Yo simplemente acá les recomiendo que lean esos, tengan muy presente esos errores que se cometen. Entonces dice, un error menos común, pero tal vez más grave que el primero, consiste en diferenciar dentro de la función dada el ángulo. O sea,
esto es lo que uno ve hacer en los estudiantes. Yo voy a partir esto otra vez en 2. Entonces, el ejemplo que está ahí, yo lo voy a copiar aquí afuera. Y igual coseno de x al cuadrado más 1. Entonces, mire que este es el ángulo. Coseno de u, ¿sí? El ángulo. Entonces, el error que cometen los estudiantes es ¿cuál? Entonces, el error es este. El error es que llegan y hacen esto. A y', la derivada de coseno es menos seno. O la derivada del ángulo. Entonces llegan que la derivada de 2x al cuadrado es 2x y que la de 1 es 0. Entonces lo hacen así y de una vez se les pone el 0. Porque la regla es muy clara. ¿Cómo es lo correcto? Es así. Si y es igual a coseno de x al cuadrado más 1, entonces yo ya sé que el ángulo, ya ahí tengo una cadena. Y también sabemos que la derivada de coseno del ángulo u con respecto a x dice que es menos 1 por seno del ángulo u por la derivada del ángulo. ¿Sí? Por eso se dice que la derivada es menos seno de u por du de x, porque se entiende que este menos 1, este menos que de ahí un menos 1. Entonces vamos a hacer la derivada. Entonces, la forma correcta de hacerla es y' es igual a menos 1 por seno. La derivada de coseno es seno del ángulo. Mire que el ángulo es igualitico, no se puede cambiar. Por la derivada del ángulo. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de 1 es 0. Luego, ¿qué puedo hacer? Puedo multiplicar este menos 1 con este 2. Entonces y' me queda que es menos 2 por x y las funciones trigonométricas las coloco de últimas. Entonces, esa es como la observación de un error que cometen muy frecuentemente los estudiantes. ¿Cuál error? Este, que derivan el ángulo dentro de la misma función y no se puede. Tiene que ser aparte. Seno del ángulo, el ángulo se conserva. Entonces, vamos a mirar un ejercicio. Bueno, entonces aquí me van a decir cómo vamos a resolver ese ejercicio, qué recomiendan hacer. Profe, es con regla de la cadena, hay que dividirlo en 2. Un producto de funciones. Sí, pues hay que... Hagamos, Sí, profe, espera, hay que diferenciarlo. eso, o sea que esto es un binomio al cuadrado. Vamos a llamarlo A. Y esta es una trigonométrica, seno de u. O sea que esta es otra función. Y se están multiplicando, estamos diferenciando. O sea que quiere decir que f de x es un producto de dos funciones, A por B. Entonces vamos a partir esto en 2. Este tablerito. Vamos a partirlo en 2. Y vamos a colocar aquí la función A, pongámosla acá. X al cuadrado más x todo elevado al cuadrado. Y B es seno del ángulo 2x al cubo más 1. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a derivar a prima. Alguien que me la vaya dictando de una vez, ¿cómo queda? Dos que multiplica. Sí. ¿Dejamos el interno así o lo hacemos de una vez también? No se puede, no se puede. Porque es ángulo. No. No se puede hacer. Listo, profe. No. Y le restamos 1. Perfecto, sí. Le restamos 1. Luego, ¿qué hacemos?
Profe, ahí hacemos entonces la, ¿cómo es que llama? La interna, Sí, por la derivada interna. sí, díctemela. Sería 2 que multiplica a X, ya, más 1. Correcto. Vamos a organizarla. Esa prima es 2 por X al cuadrado más X por 2X más 1. Y la dejamos así. O sea, ahí ya está todo factorizado, todo se está multiplicando. Muy bien. Vamos a hacer a B'. La derivada de seno de U. Profe, coseno de U que multiplica a la derivada interna. Sí, ¿qué es cuánto? Ahí nos daría 6x2. ¿Ya? Más 0, ¿cierto? Más velocidad. Vamos a organizarla. Entonces queda coseno del mismo ángulo. Muy bien. El ángulo no tiene por qué perderse ni cambiarse. Por 6x a la 2. Y simplemente vamos a organizarla. Primero va el 6, luego x a la 2 y de último la trigonométrica. Entonces ya tenemos todo. A', B, B'. Entonces la vamos a llevar a la formulita. Te recuerde que f' de x, como es un producto, primera función por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Simplemente la vamos a llevar así a la formulita tal cual. Entonces queda que f' de x, entonces a, pues la original, x al cuadrado, más x, todo elevado al cuadrado, por b', 6x a la 2 por coseno del ángulo 2x al cubo más 1, más b, entonces seno de 2x al cubo más 1, por a', por 2x al cuadrado más x por 2x más 1. Entonces, ahí me quedó lista. Usted en un examen llega hasta ahí. No se ponga a hacer cositas de más que de pronto hace feíto. ¿Sí? Yo lo dejaría ahí. Pero aquí, pues como para explicar, uno más adelante puede ordenar. O sea, yo, todo lo que se esté multiplicando, multiplica, hasta aquí, porque ahí llega una suma. Y luego organizo acá. Entonces, si yo voy a organizar, pues en un examen no lo tiene que hacer, simplemente los coloca ahí los términos. Entonces, sería 6 por x al cuadrado, irían de primeros. Luego el binomio x al cuadrado más x al cuadrado. Luego la trigonométrica. Las trigonométricas se colocan de últimas. Más, voy a organizar la otra parte. Entonces, el 2 iría adelante. Luego los binomios. Y dejo de último la trigonométrica. Seno del ángulo 2x al cubo más 1. Y listo. Te vuelvo, repito. En un examen que le van a calificar, que haya hecho bien a', luego que haya hecho bien a b', y de último que los haya colocado bien en la derivada. Profe, es que yo hice todo de una. Se supone que si yo tengo aquí, que si está bien hecho, a' la hice bien, pero b' la hice mal, me tiene que reconocer aquí. No, si no la tiene aparte, yo no lo reconozco nada. Puedes pedir segundo calificador, tercero, el que quiera, y le reconfirman lo que yo le digo. Bueno, vamos a hacer esta derivada. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes harían? Profe, sacarla de la raíz. No. Sacarla de la raíz es imposible. Pues hacer
La conversión. Ah, sí, la conversión por estar dividiendo, por tener una... Ah, no, peor. No puedo hacer eso. No, usted me está diciendo esto. O sea, Sí, profe. hacer esto. Hacer esto. No, peor. O sea, cuando vemos un radical, ¿qué les he dicho yo? ¿Qué les he venido insistiendo? Pero cuando hicimos este ejercicio ahorita. Profe, elevarla a la 1/2. Sí. Mira, este ejercicio que hicimos ahorita por acá. Yo veo si es este. Mire, cuando hicimos este ejercicio, cuando tenemos un radical, lo primero que hay que hacer es, lo que esté dentro del radical, todo lo ponemos elevado al exponente fraccionario. Como este es parte, 1/2. No partir, no ponerme a partir, porque me voy a complicar un poquitico más. Entonces, para este ejercicio, lo más recomendable es cambiar ese radical por un exponente fraccionario. Entonces, vamos a ponerlo como paréntesis x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 1, todo elevado a la u medio, todo elevado a la u medio. Entonces, esto de adentro es como si todo esto fuera u. ¿Sí? O sea que yo u, ojo, ¿qué sería u? U es x al cuadrado menos 1, x al cuadrado más 1. ¿Y u es la función interna o externa? Externa. Externa, seguro. No, profe, la interna porque la externa ya se hace con el... Claro, vea, es como si llevando tuviéramos... el otro en 1/2, ¿no? Sí, es como si tuviéramos acá que esto es igual a u a la u medio. Y aplicando la regla de la cadena, entonces, y', ¿cómo va a ser? Y' va a ser u medio de u, le restamos 1, queda la menos u medio, por la derivada de u con respecto a x. O sea, u', la derivada de u. Para resolver esta derivada, ¿cómo le resolvemos? La derivada de u. ¿Qué haríamos para resolver? Hacer la derivada de interna, porque la externa es muy fácil, la externa ya la tenemos aquí. Me falta este de u de x, que lo vamos a, esta partecita, que la vamos a hacer acá, aquí la vamos a hacer debajo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué regla aplicamos? La verdad no lo recuerdo, profe. ¿Cómo que no? Eso ya Cociente. el cociente, la regla del cociente, lo vimos en la clase anterior. ¿Y cómo? O sea que tenemos que sabemos, o sea, es como si fuera numerador sobre denominador. ¿Y cómo es la derivada de un cociente? Tomar nota. Sí, súper bonita. Se les olvidó el triángulo del desamor. Ah, no. En los extremos va la D. La D, N en la mitad con un menos. Eso. Y abajo D. Eso, D al cuadrado. En los extremos del triángulo va D, D' y D al cuadrado abajo. Y en el medio, como dijo la compañera, N' multiplicando a D menos N multiplicando a D'. Y lo hacíamos así, separábamos esto. Creo que separamos así. Milo. Esas separas decíamos,
si yo tengo acá que el numerador es x al cuadrado menos 1 y el denominador es x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 1. Entonces decimos que n' era la derivada de x al cuadrado de 2x, menos 1, 0. D', la derivada de x al cuadrado de 2x. La derivada de 1, 0. Entonces necesitamos u'. Entonces u', derivada interna, pues simplemente es el denominador. Entonces x al cuadrado más 1 por la derivada de n', y la derivada de n' es 2x, menos el numerador x al cuadrado menos 1 por la derivada del denominador 2x sobre el denominador al cuadrado. Y aquí simplemente hacemos distributiva, este por cada uno y luego este por cada uno teniendo presente el menos. Entonces nos queda que esto es 2x al cubo más 2x al menos 2x al cubo menos 2x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado, luego 2x al cubo más 2x, luego distributivo con ese menos 2x al cubo más 2x sobre x al cuadrado más 1 todo al cuadrado. Entonces se cancela este 2x al cubo con este menos 2x al cubo. Entonces nos queda que la derivada u' sería 4x sobre x al cuadrado más 1. Entonces ahora sí vamos a hacer la derivada completa. Entonces la derivada de y sería y'. Entonces y' es u medio, u a la menos un medio. Entonces u es x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1 elevado a la menos un medio por du de x, y nos dio que esto es por 4x sobre x al cuadrado más 1. Ahí quedó lista. Ahora, si tenemos exponentes negativos, ¿qué hacemos acá con estos términos? Aquí podemos simplificar. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Entonces, por un lado llevaríamos, arriba tenemos 2x. Arriba multiplicado por quién y abajo multiplicado por quién y por quién. Pues digamos que tenemos x al cuadrado más 1 fijo, a la 1. ¿Y los otros cómo quedan? Cuando yo tengo a sobre b a la menos 2, esto aquí va a ser igual por leyes de los exponentes.
Entonces, por propiedad de los exponentes, ahí tenemos la derivada. Ahí tenemos pues, la derivada de ese ejercicio. Bueno, ya pues a ustedes les toca repasar las propiedades de los exponentes. Se las regalé en unas hojitas hace días. Y para terminar, vamos a hacer este ejercicio. Para terminar, para no molestarlos pues tanto. Entonces, ¿cómo vamos a plantear este ejercicio para hallar la derivada? Pero ahí vamos a necesitar, por un lado, tenemos un numerador y tenemos un denominador. Vamos a sacarlos de una vez. Vamos a partir esto. Vamos a partirlo acá. Y vamos a decir que el numerador es tangente de 3pi medios por x. Y el denominador es secante de 3pi medios por x. Y sabemos que la derivada de la función tangente de x, o de u, pongámosla más bien de u, tangente de u con respecto a x, entonces quedamos en que era secante al cuadrado de u por u'. Y también vimos que la derivada de secante de u es la misma secante de u, secante del ángulo u por la tangente del ángulo u por la derivada del ángulo. Entonces sería la derivada de tangente, entonces n'. La derivada de tangente es secante al cuadrado del mismo ángulo por la derivada del ángulo, entonces por 3pi medios. La derivada de x es 1, entonces n' sería 3pi medios que multiplica secante al cuadrado del ángulo. D', entonces la derivada de secante es la misma secante por tangente por la derivada del ángulo, que es 3pi medios. La derivada de x es 1. El D' es 3pi medio por secante del ángulo 3pi medio x por tangente del ángulo 3pi medio x. Entonces ya tenemos todo. Ya tenemos todo, simplemente vamos a llevar toda la regla del cociente. Entonces la regla del cociente dice, vamos acá, y'. Entonces, sabemos que en el denominador va a ir el mismo denominador al cuadrado. O sea que va a ir secante al cuadrado de 3pi medios por x. O sea, el denominador al cuadrado. Se va en el
en el denominador de la derivada. Luego sigue denominador. Entonces, el denominador es secante de 3pi medios x por n'. Entonces, por 3pi medio por secante al cuadrado de 3pi medio x. Entonces, este denominador por este n' menos el numerador. El numerador es tangente del ángulo 3pi medio x. Entonces, este es n por d'. Y d' nos dio 3pi medios por secante de 3pi medio x por tangente 3pi medio x. Bueno, entonces todo esto es d'. Entonces, prácticamente vuelvo y repito. Entonces, un examen que va a hacer usted, hacer n', hacer d', y acá tenemos la derivada. En este caso, y' es lo mismo pues que h. Vamos a colocarlo con el nombre de acá. Ya, si esta es h, aquí tenemos, coloquémoslo h' de x. H' de x. Entonces, vuelvo y repito, entonces un examen que haya hecho bien n', n' esté bien hecha, que d' esté bien realizada, y luego llevar cada cosita a la regla de la derivada, en este caso el cociente. O sea, hasta ahí prácticamente es que les exigen el examen. Pues que se puede organizar, sí. Aquí, por ejemplo, podemos sacar factor común secante. O sea, este es factor común, al igual que este 3pi medio, factor común. Este es factor común y este secante lo podemos sacar, factor común. Para que h' de x lo podríamos expresar como entonces abajo tenemos secante al cuadrado de 3pi medio x. Entonces vamos a sacar factor común arriba, 3pi medios, que multiplica secante de 3pi medios x, que multiplica, entonces aquí sacamos esta secante, este 3pi medios, y nos quedaron otras dos secantes. Es secante al cuadrado de 3pi medio x quedó, menos la tangente queda, pero tenemos dos tangentes, esta tangente con esta tangente, vamos a tener tangente al cuadrado de 3pi medios por x. Tenemos dos tangentes. Y ya sacamos esta secante, la sacamos, y este 3pi medios por el factor común. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Podemos simplificar esta secante con una de abajo. Por abajo nos queda una. Entonces, prácticamente esta derivada, otra forma, pues digamos, de respuesta ya más simplificada, sería tener 3pi, y hagamos la división. Este 2 lo podemos dejar acá abajo. Queda una secante en el denominador. Y arriba nos queda secante al cuadrado de 3pi medio x menos tangente al cuadrado de 3pi medios x.
Ahí cerramos el corchete y queda completico por el ejercicio. Vuelvo y repito, en un examen simplemente haga n', haga de prima, bien hechecita, y lo lleva a la fórmula del cociente si es un cociente. No tiene que ponerse pues a simplificar ni sacar factor común ni nada de eso, porque hay algunos que todavía no manejan bien eso. Bueno, entonces vamos a salvar este trabajo. Entonces vamos a salvarlo. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa con esto acá? Que bueno, ahora sí nos va a dejar hacer eso. Entonces vamos a exportarlo. Documento. Y vamos a colocar aquí en el chat de la clase de hoy. Recuerde que el examen parcial número 3 incluye esta clase de hoy. Entonces ahí la coloqué en el chat. Me van a verificar si es la clase de hoy y repasarla bastante. Un punto de regla de la cadena, o sea, en el examen cae un punto de procedimiento utilizando regla de la cadena. Puede caer un producto o un cociente dependiendo pues de lo que le toque a cada uno. Profe, verificado el de la clase 18. Sí, correcto. Bueno, entonces descarga la lista de asistencia. Ya está lista. Bueno, ahí terminamos. No sé si hay alguna pregunta adicional. No sé si alguien vaya a Profe, preguntar. hola. Hola. Profe, yo no le voy a preguntar nada, pero es para hablar respecto a lo del parcial pasado. ¿Y qué pasó con el Porque parcial? lo que pasa es que yo le escribí a usted porque usted nos dijo que si teníamos algún inconveniente que le escribiéramos. Yo le escribí a usted como desde la semana pasada y usted no me ha respondido. Espere, miremos de una vez. Espere, porque es que o sea, yo me mantengo muy ocupado. Yo voy mirando las cositas a medida que van llegando, pero aprovechemos de una vez entonces. Bueno, profe, gracias. Ayuda a que me coloque usted ahí. Por acá hay un ejercicio. Dice que la respuesta correcta es 10 elevado a la menos 3,5. Esa es la correcta. O sea, usted marcó 10 a la menos 3,2. Esa respuesta es incorrecta. Pues yo no sé si lo que quiera es que yo le haga el ejercicio a ver cuánto me da a mí, no sé.
pues hagámoslo de una Creo que vez. por eso yo lo hice varias veces y me sigue dando lo mismo. No, por eso yo te lo voy a hacer de una vez para que salgamos del problema. O sea, esa pregunta, espéreme, yo le ¿Cómo que? voy a compartir el tablerito y pues tenemos tiempo de hacerlo. Pero con cada uno no puedo, pues, porque pues el que Profe, tenga... pero entonces, hay otro que es el del punto abierto. Si quiere no, mejor, pero, entonces no, hago. pero primero hagamos uno y luego miramos el otro, porque es que el otro es de procedimiento y el de procedimiento es diferente a este. Listo, profe. Entonces lo que yo veo allá es que dice que los decibeles son 85. La fórmula es 10, según vi, 10 por logaritmo y dice que la y su cero, yo vuelvo y miro la foto, ya que la i sub 0, yo vuelvo acá, entonces dice que la i sub 0 es 1,00, o sea 1 por 10 a la menos 12, lo que dice allá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hallar? Y entonces ya por matemáticas, simplemente usted debió haber bajado ese 10 que está multiplicando, pasa al otro lado de dividir. Uno por 10 a la menos 12, pues puedo poner de una vez 10 a la menos 12. Pues el 1 ahí es la misma cosa. ¿Cómo elimino ese logaritmo? Ese logaritmo es de base 10. Entonces tengo que colocar 10 elevado a la 85 dividido de 10 me da 8,5. Igual 10 logaritmo con base 10. Entonces aquí se cancela este con este. Entonces queda 10 elevado a la 8,5 y queda i sobre 10 a la menos 12. Luego pasamos ese 10 a la menos 12 a multiplicar al otro lado. Entonces queda 10 a la 8,5 y la vamos a multiplicar por 10 a la menos 12. Eso es i. Y por ley de exponentes, tienen la misma base. Entonces i va a ser 10, 8,5 y le restamos 12, que tienen pues la misma base. Entonces la i entonces a mí me estaría dando 10 por elevado a la menos 10 elevado a la menos 3,5. Y eso es lo bonito de la matemática, es que la matemática es una ciencia exacta. Entonces vuelvo aquí a ver. Entonces usted me colocó, o sea, la respuesta, esa respuesta no es. Si miramos acá, la respuesta, la que usted marcó no es 10 a la menos 3,5. Y el otro sería, dice que aplicando sustitución directa, daría indeterminado. A usted le tocó este ejercicio y la plataforma le mostró que da 0, pero tiene que llegar a que el límite cuando u tiende a 0 de 1 menos coseno de u sobre u, que eso es 0. Entonces ahí tengo que mirar qué colocó usted en la plataforma. Pues si yo se lo califiqué, lo de haber calificado bien. Y si usted no queda conforme con eso, puede pedir segundo calificador. Profe, a mí ese me dio 0, por eso yo le escribí el segundo. A mí me dicen, revise el procedimiento. Es que a mí me dicen, vea, si la respuesta está buena, revise el procedimiento, a ver si está bueno. Si hay un error, 0.
así me dice. Si la respuesta está mala, ¿para qué va a mirar el procedimiento? Eso lo, pues sí, porque es que realmente son 160 exámenes que yo debo calificar. De todas maneras, yo voy a verificar acá. Y ya le voy a compartir pantalla. Entonces, por acá está su ejercicio. Ah, no, es que usted no, está viendo aquí en la parte de abajo. Yo no veo el teorema ahí. O sea, usted tiene Sí, límite cuando, o sea, la penúltima, límite cuando t tiende a 0 de 1 menos coseno de t, y aquí abajo no veo la t solita. O sea, a usted le faltó quitar el menos pi medio y el más pi medio, para que quedara el teorema completo, porque ahí no está completo. Y aparte de eso, me hizo sustitución directa. Entonces, 1 menos 1 da 0, dividido pi medios menos pi medio da 0. Entonces da 0 sobre 0 de arriba indeterminado, no 0 como dice usted. Esta parte, se puede pedir un segundo calificador y ahí me lo ponen malo, porque es que, como usted hizo sustitución directa, usted no puede hacer sustitución directa. Porque ahí da es 0 sobre 0. Usted lo que debe haber dicho, que yo se los dije en alguna ocasión, es que si yo tengo el límite, pues esta parte acá, usted aquí simplemente debe haber quitado esta parte de acá, quitar esto y esto de acá, quitarlo. Y ahí sí decir que esto es 0. Es por eso yo no le puedo poner que el punto está bueno. A usted si considera que puede pedir segundo calificador, pues lo puede solicitar. El reglamento pues les deja abierta la posibilidad de que pida segundo calificador, pero así como me dijeron a mí, yo ahí me sostengo en esa calificación. Bueno, profe. Pues si quiere pida segundo calificador, hace el proceso y ya ellos que califiquen allá. No, profe, así está bien. Listo, entonces ahí terminamos. Que tengan buen día y estudien bastante porque recuerden que el viernes tenemos clase de derivada implícita y el examen de ustedes quedó para el 22 de octubre, que es un viernes. Entonces ahí terminamos. No sé si hay alguna otra pregunta. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego, Hasta gracias. luego, profe. Lueguito, hasta luego. Muchas gracias. Un Chao. gusto. Hasta luego. Hasta luego.